General de Ejército Raúl Castro preside conmemoración por el centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Más de 1.500 delegados, de ellos de cerca de 900 extranjeros de 63 países, acompañaron al pueblo cubano durante coloquio internacional dedicado a Fidel. Gobierno y pueblo cubanos acompañan a Laos por el fallecimiento del presidente de la Asamblea Nacional de la Nación Asiática. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones, con un llamado a mantener viva la memoria del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En su centenario, se realizó en el Teatro Carlos Marx de La Habana un acto político-cultural en su homenaje y como parte de la jornada de clausura del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. La cita contó con la presencia especial del general de Ejército Raúl Castro Ruz, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros miembros del Buró Político. A continuación, le proponemos un fragmento de las palabras del presidente cubano en los momentos iniciales del acto. El régimen fascista estadounidense arrecia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida. En Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco. De Fidel aprendimos que siempre hay que salvar 3 principios irrenunciables, y lo cito: la independencia del país, la revolución y a los valores y las conquistas que el socialismo representa. Bajo esa premisa, emprendemos un desafiante proceso de transformaciones económicas y sociales con la prioridad en el bienestar del pueblo y en la justicia social que tanto él defendió. Compañeras y compañeros, como dije en la inauguración del coloquio, la presencia de tantas personas en la Cuba cercada, bloqueada, acosada y acusada por el imperio para impedir que su ejemplo contagie a los rebeldes de todas partes es el mejor monumento que podemos levantar a la memoria de Fidel Castro Ruz en su primer centenario. Desde todo el mundo rinden homenaje al líder histórico de la revolución este 13 de agosto. Trascienden hoy las expresiones de amistad y solidaridad en varios países. Desde Granada, la presidenta del Senado, Décima Williams, recordó la importancia del legado del líder histórico de la revolución cubana en la geopolítica global. Remind us that we've produced great leaders, icons, fighters in the Caribbean, and the month of August is this year, 2026, will be the year in which Fidel Castro would have been 100 years old. And whatever you think of his ideology, I think his leadership has never been in doubt. As someone who articulated and fought for the emancipation and the rights of what was called in his time the Third World. He led the non-aligned movement, he led his own country, he gave voice to the call for demilitarization and to transfer military resources into social and economic well-being, which we now call the SDGs, more formally. But I think the voice of Fidel Castro was and remains a very powerful one in seeking the well-being of the whole world, not just the developing world. So on the coming anniversary, on the 13th of August of his birth, he would have been a centenarian. We send greetings to his country, his family, and his revolution. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros.
¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Más de 1.500 delegados, de ellos cerca de 900 extranjeros de 63 países, acompañaron al pueblo cubano durante el coloquio internacional dedicado a Fidel. En este contexto fue presentada la versión actualizada del sitio digital Fidel, Soldado de las Ideas. Con los pormenores del periodista Carlos Manuel Gallardo. Tras 10 años de su lanzamiento y en saludo al centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, la nueva versión digital de la enciclopedia Fidel, Soldado de las Ideas, muestra una visualidad renovada que facilita la búsqueda de información sobre la vida y obra del líder de la Revolución Cubana. El sitio recoge más de 1000 discursos e intervenciones de Fidel, así como artículos y reflexiones escritas por él desde los tiempos de la prensa clandestina, además de piezas periodísticas dedicadas al estadista cubano, hasta sumar más de 4.900 textos. Asimismo, los lectores que visiten el sitio podrán encontrar en él un número significativo de citas de Fidel, un acápite dedicado a los atentados planificados por la mafia de Miami y el gobierno de los Estados Unidos en su contra, así como una cronología de hechos protagonizados por el comandante en jefe desde su nacimiento el 13 de agosto de 1926 hasta su fallecimiento el 25 de noviembre de 2016 y la posterior sepultura de sus cenizas el 4 de diciembre de 2016. El sitio Fidel, Soldado de las Ideas, también compila 187 audiovisuales y más de 500 videos, así como un espacio multimedial que permite hacer una visita virtual al lugar de nacimiento de esa trascendental figura de la historia de Cuba, al tiempo que refleja las gestas internacionalistas de la Revolución Cubana impulsadas por Fidel. El lanzamiento de la nueva actualización del sitio formó parte del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro. Carlos Manuel Gallardo, Cubavisión Internacional. También en homenaje a Fidel, la Universidad de La Habana se convirtió en escenario de una significativa jornada científica organizada por el Ministerio de Educación Superior. En el contexto del primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, con el Palacio de Convenciones como sede principal, la Universidad de La Habana se convirtió en escenario de una significativa jornada científica organizada por el Ministerio de Educación Superior. La cita en la Casa de Altos Estudios comenzó con las palabras de bienvenida de su rectora, la doctora en ciencia Miriam Nicado García, quien dio la apertura al evento acompañada del ministro de Educación Superior, doctor en ciencias Walter Baluja García. Esta es la casa del comandante. Esta es la casa de la educación superior y esta es la casa de todos los estudiantes y de todos los cubanos. En su intervención, el ministro agradeció el esfuerzo y la disposición de cada uno de los participantes y exhortó a los presentes a ponerle el alma, el corazón y la vida a cada instante de este coloquio. Son jornadas muy emotivas, son jornadas que nos invitan no solo a honrar, a homenajear al comandante, sino a estudiarlo, a aprenderlo, a continuar su vida, a continuar su obra. A esta se le sumó el foro especializado Fidel Castro, Educación, Internacionalismo y Legado del Centenario de su natalicio, donde académicos e investigadores debatieron sobre la vigencia del pensamiento fidelista. Además de los debates y ponencias con estudiantes de la FEU, el encuentro sirvió de plataforma para importantes presentaciones editoriales. Se presentaron los títulos 100 preguntas sobre Fidel y Presidentes de Cuba, Nación, Dependencia y Revolución. Para mí, como joven, este evento ha significado profundamente una oportunidad que tengo para mostrar mis conocimientos sobre el comandante en jefe y cómo este se ve evidenciado en el campo de la salud, que es sumamente importante y es uno de nuestros pilares de la Revolución Cubana. Uno de los momentos más emotivos fue el lanzamiento y presentación del libro La Nación Entera Convertida en una Universidad, Fidel y la Educación Superior, cuya edición corrió
a cargo de la hermana República de Vietnam en un gesto de hermandad y reconocimiento internacional a la obra del estadista cubano. El broche de oro de la actividad tuvo lugar en la histórica aula magna de la universidad, que se vistió de gala para la clausura de la jornada científica. En este escenario, el viceministro primero de Educación Superior, Modesto Ricardo Gómez, pronunció las palabras de manifiesto de los universitarios cubanos en el año del centenario del natalicio de Fidel, reafirmando el compromiso de las nuevas generaciones con los principios de justicia social, unidad y soberanía que guiaron la vida del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Anislaidis Ramírez y Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Las altas presiones oceánicas imponen su influencia sobre el territorio nacional, imponiendo vientos variables débiles del nordeste a la tarde en zonas de la costa norte. Algunos chubascos y tormentas eléctricas ocurren principalmente en localidades del interior y sur, hoy sobre todo en la región oriental, relacionado con el paso de una onda tropical por los mares al sur, interactuando con una vaguada en la altura sobre el oriente del país. Condiciones que se van a mantener para las próximas horas a medida que la vaguada avance hacia el oeste sobre el occidente y centro. Estará en las próximas horas amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará con algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En la región central, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde se nublará en localidades del interior y sur, principalmente con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 32 y 35 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer con poca nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado, aislada la probabilidad de lluvias y temperaturas máximas entre 33 y 36 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maiciera a 6 y 34 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8 y 20 pasado meridiano y se mantiene la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, calor y algunas lluvias en el occidente y centro del país. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis. Lo anunciamos en titulares. Como muestra de las sólidas relaciones entre Cuba y Laos, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, firmó el libro de condolencias abierto en La Habana con motivo del fallecimiento del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao y presidente de la Asamblea Nacional, Heisenfon Fonbihani. Con los detalles, Isabel Díaz González. En nombre del gobierno y pueblo cubanos, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, firmó este 12 de agosto el libro de condolencias abierto en La Habana con motivo del fallecimiento del miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Popular Revolucionario Lao y presidente de la Asamblea Nacional de ese hermano país asiático. Rubricó en el libro las más sentidas condolencias por el fallecimiento del querido compañero Heisenfon Fonbihani y destacó además que la vida revolucionaria que lo acompañó es un ejemplo de líder incansable con decisivos aportes al fortalecimiento de los históricos lazos de amistad y cooperación entre Cuba y Laos. Como parte de esta jornada y en fraternal conversación con el embajador de la hermana nación asiática en la mayor de las Antillas, Lazo Hernández recordó entrañablemente su última visita a Laos en 2024, donde junto a su homólogo firmó un memorando de cooperación entre ambos órganos legislativos, así como resaltó la especial contribución de su labor en el fortalecimiento de esos vínculos bilaterales. Isabel Díaz González, Cubavisión Internacional. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Rodolfo Durán. Durán, como siempre, un gusto saludarte. Adelante. El gusto es mío, Evelyn. Un saludo para ti, por supuesto para todos los amigos que están con Cuba Noticias. Vamos con los deportes. Santi Spíritus, provincia de la zona central del país, tuvo la presencia de una veintena de deportistas en la delegación cubana que compitió recientemente en los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Los representantes del Yayao ya disfrutan del cariño de su pueblo. Veamos el siguiente material que nos acerca a los atletas que fueron medallistas y a otros que no lo fueron, pero también representaron a esa central provincia. Después de días de emociones, sacrificios y entrega en los Juegos del Centenario, los atletas espirituanos ya están en casa. El punto de llegada fue la terminal ferroviaria de Guayos. De aquí continuaron para sus respectivos municipios de residencia, donde recibirán el abrazo familiar, el cariño de los vecinos y el reconocimiento de un pueblo que agradece lo hecho por ellos en Santo Domingo. El esperado retorno viene colmado de premios y enseñanzas. El título para mi familia y muy contento de estar con ellos. Hace tiempo que no los veía y ya, disfrutar del tiempo que me queda aquí. Nosotros llevamos realmente muchos años construyendo este resultado. No es una cosa que se logre de ahora para ahorita. Construir un campeón cuesta años de sacrificio. En San Salvador no tuve la oportunidad de obtener un resultado y dije que no era el fin de la historia, que mi momento no iba a llegar, y entonces llegó y feliz, loca por ver a mi mamá, que estaba súper orgullosa de mí. Contento de haber participado otra vez y de haber alcanzado otra medalla. No era el color que queríamos la de oro, pero no se pudo, el deporte es así. Son mis primeros Juegos Centroamericanos, alcancé la medalla de plata, pero bueno, vendrá, el Panamericano se subirá a lo más alto del podio. Me ayudó bastante a ver cómo está el nivel internacionalmente, qué puedo mejorar. Estar aquí en la tierra es algo muy bonito que te espere de todas las personas que te quieren y te admiran. Y nada, seguir luchando para obtener mejores resultados. En los Juegos de Santo Domingo, la representación deportiva espirituana estuvo integrada por 22 competidores, quienes conquistaron en medallas físicas 5 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. Muchísimas gracias al colega Randy Vasconcelos con este recibimiento a los atletas de Santi Espíritu, una parte de los que representaron a este territorio en los Juegos Centrocaribeños. Y este jueves 13 de agosto, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, está llegando al centenario de su natalicio. Fidel dejó su impronta en el deporte cubano. La siguiente crónica agasaja al conocido como el atleta mayor. La presencia del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el deporte representa una huella imborrable para la nación y la sociedad cubana después de 1959. Fue precisamente él, junto con todo el pueblo, quien concibió e impulsó el sistema deportivo en nuestro país. Uno de sus tantos aportes tras el triunfo revolucionario fue conceptualizar al deporte como un derecho del pueblo, alejado de élites y privilegios, y más tarde como un deber del pueblo por sus innegables vínculos con la salud y la defensa del país. Los incontables resultados obtenidos por los atletas cubanos en la arena internacional son muestra del sacrificio y accionar desmedido del comandante por elevar el nivel competitivo de Cuba, la cual la hizo posicionarse en la vanguardia de los eventos internacionales en múltiples deportes como el béisbol, voleibol, baloncesto y atletismo, por solo mencionar algunos. El contexto actual es rocoso y lleno de insatisfacciones, pero ante esta situación, Fidel siempre enseñó a poner el nombre de Cuba por delante con el desborde de entrega y disciplina contra las imposiciones de la hegemonía estadounidense. Insistió en que el resultado se obtiene con sudor, además del convencimiento de que la moral y el sacrificio siempre será el arma más potente de la revolución cubana. Miguel Ángel Cruz, Cubavisión Internacional. Y al cierre de este segmento deportivo les informo que la Federación Cubana de Béisbol y Softbol anunció este jueves que el próximo martes 18 estará brindando detalles relacionados con la 65 Serie Nacional de Béisbol, la cual extraoficialmente debe comenzar en los primeros días del mes de octubre. Espere en los segmentos deportivos de Cubavisión Internacional más detalles la próxima semana. Reitero, el próximo martes 18 se brindarán todos los pormenores de manera oficial. Así estamos terminando los deportes, Sebelo. Gracias, Durán. Hacemos una segunda pausa en esta emisión y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2026. Del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea.
dedicada al centenario del natalicio del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. País invitado de honor, Federación de Rusia. Escritores homenajeados, Marilyn Boves y Josebel Lara. 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2026. El Centro Cultural Dulce María Loynaz es por estos días subsede de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Desde allí, la periodista Melissa Mavis, con un equipo de Crear TV, nos actualiza sobre las propuestas literarias que tienen lugar en esta institución. Cuéntanos, Melissa, te saludo desde el estudio. Sí, gracias por este contacto y el saludo, por supuesto, a quienes nos acompañan en esta conexión cultural. La capital cubana acoge la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Precisamente desde el Centro Cultural Dulce María Loynaz, subsede de esta fiesta del libro cubano, conversamos con la directora de la institución, Tomasa González Pérez. Saludos, Tomasa, bienvenida a nuestro espacio. Un saludo para ustedes también y nosotros con mucho placer los recibimos acá en el Centro Cultural Dulce María Loynaz, que además es el Centro Nacional de Promoción Literaria, donde se realiza una serie de actividades con vista a celebrar nuestra 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, con presentaciones de escritores importantes de nuestro país y también del extranjero. Y hemos tenido un programa bastante amplio donde hemos presentado los libros de Susana Arencibia, Despedida, el libro de Carmen Serrano, Cambio de Estaciones, y seguiremos teniendo presentaciones a lo largo de toda la semana, por ejemplo, con Cuba Poesía, que nos trae un programa muy amplio con presentaciones de libros de escritores rusos. También vamos a iniciar con la presentación del Cantar de Alejandro en honor a nuestro comandante en jefe. Contaremos también con la presencia de Paco, el poeta andaluz, que está por acá visitándonos este año y que también va a presentar uno de sus libros. Estará también con nosotros Nancy Morejón, nuestra Premio Nacional de Literatura, que va a tener un conversatorio sobre Marcelino Rosarena en su 30 aniversario de fallecimiento, donde vamos a estar conociendo particularidades de su obra, de su vida, con sus familiares que estarán con nosotros. Y también vamos a presentar el libro de nuestra escritora a la que se le está dedicando la Feria del Libro este año, que es Marilyn Boves. Y presentaremos también el libro de Leila Leiva, Mataremos al Hijo. Eso es, entre otras actividades que tiene preparada la casa, es lo que va a estar presentando el Centro Cultural Dulce María Loynaz, donde invitamos a todo el público que asista, que nos acompañe en esta travesía a través de los libros. Por eso es que Dulce María Loynaz en 19E tiene sus puertas abiertas para recibirlos a todos a lo largo de toda la semana de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Muchísimas gracias, Tomasa. Y ya usted tiene toda la información. Continuamos con nuevas propuestas literarias desde el Centro Dulce María Loynaz a propósito de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Así despido esta conexión cultural, devuelvo la señal y, por supuesto, gracias por su atención. Ha sido un placer informarle. Gracias, Melissa, y vamos al cierre. Un equipo de profesionales venezolanos graduados hace poco más de un lustro en la Escuela Latinoamericana de Medicina actualmente lidera varios procesos asistenciales en el Hospital Victorino Santaella del estado Miranda. De esa experiencia que une a jóvenes comprometidos con la formación en saberes y valores en Cuba, un legado de Fidel que trasciende fronteras, pues conozcan el siguiente reporte de la periodista Mayelín del Sol. Realizan diariamente entre 25 y 30 cirugías de baja y alta complejidad en adultos, así como en pacientes en edad pediátrica. Pero lo singular aquí es que una buena parte de los equipos quirúrgicos adquirió la formación académica y la praxis en Cuba. Nuestro comandante Chávez, nuestro comandante Fidel, en el año 2006 no se equivocaron cuando tomaron la decisión, el Pacto de Sandino, de formar médicos y posterior médicos especialistas. El Ministerio de Salud, con el convenio Cuba-Venezuela, ellos toman la iniciativa de enviar la primera corte de especialistas, o sea, financiado por ambos gobiernos. Llegamos a Cuba el agosto del 2014 y culminamos fue en el 2018. En mi caso yo estuve en La Habana, en el Hospital Manuel Fajardo. Todos los graduados en Cuba llegamos con esas ganas de demostrar que lo que aprendimos sí
valía la pena y tenía fundamentos científicos y académicos. Varios colegas, inclusive compañeros que tuvieron en otras provincias, cuando llegamos acá a Venezuela, empezamos a trabajar en conjunto, ¿ves? Y bueno, la experiencia ha sido bastante notable. Uno se hace especialista, ¿no? Y todo esto, decirlo es fácil, pero construirlo fue de gran, para mí muy oportuno. Mucha experiencia, te desarrollas, bueno, con una visión, digamos, ciertamente global de lo que debe ser un especialista. La doctora Maricruz yo lidero, lo que nos conocemos de años, pues. Gracias a ella tenemos un equipo y no me vas a creer, pero casi todo el equipo de los anestesiólogos que están ahorita en este hospital son formados en Cuba. La mayor plantilla, los que llevan la mayor responsabilidad somos nosotros. Los profesores que actualmente estamos en contacto para poder adquirir más información, para poder actualizarnos. Muchos han sido los desafíos que afrontan estos profesionales en la institución médica de referencia del Estado Miranda. Una elevada carga asistencial distingue el quehacer de sus profesionales. No solamente el Hospital Victorino Santaella atiende a la población mirandina, sino que de todo el resto del país. Aquí atendemos pacientes del Amazonas, de Ciudad Bolívar, Yaracuy, a toda la población. Es un trabajo arduo por lo que significa brindar una atención completamente integral desde todos los planos al paciente oncológico, desde lo psicológico, lo social, como todo lo concerniente a su enfermedad. Pero la formación, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de ambos gobiernos y a nuestra profunda manera de estudiar, ha sido la adecuada para afrontar ese gran reto. Nos enseñó Cuba a resolver y a darle respuesta y enfrentar a todas las situaciones con todos los conocimientos científicos y médicos que nos enseñó la vida y que nos enseñó, indudablemente nos los enseñó Cuba y nuestros profesores. Los anestesiólogos, neurocirujanos, traumatólogos, que con toda la ética diaria atendemos a nuestros pacientes, oncólogos, cardiólogos, que bueno, estamos en nuestra institución para servir a nuestro pueblo con todo lo aprendido y continuamos aquí con disciplina, llevando salud al pueblo venezolano y agradeciendo profundamente al pueblo cubano. Así trasciende en sus vidas la experiencia de formación en Cuba, la cual ponen en práctica en este hospital venezolano a favor de la salud y el bienestar del pueblo. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por informarse con nosotros.